Ahí sí. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor. Como siempre, es un privilegio poder estar acá compartiendo la palabra del Señor. Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Y hoy vamos a... Gracias, hijo. Vamos a estar estudiando desde el versículo 24 hasta el versículo 30. Lucas capítulo 22, del versículo 24 al versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Cuando pensamos en la grandeza, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? Veníamos camino acá, hice una encuesta en mi auto eh, a mis hijos y a mi esposa. Y cuando uno piensa en grandeza, y no les dije nada, mira, necesito, sino que simplemente les pregunté para que su respuesta sea absolutamente espontánea. Y cuando pensamos en grandeza, pensamos, Santi me dice, alguien que tiene mucho poder, por cierto. Alguien que tiene muchos logros, éxitos, riqueza. Eh, como que esas cosas son las primeras que se nos vienen a la mente. Y es así en el mundo. Nosotros evaluamos y vemos las cosas en base a los éxitos, los logros, las cantidades. Si yo les pregunto quién para ustedes es el mejor jugador del mundo, de la historia del fútbol, yo sé que no va a haber consenso, pero probablemente muchos y los que tienen más edad me van a decir Pelé, ¿cierto? Otros me dirán, probablemente mi suegra me diría Maradona, por cierto, mi hermana Marcela también. Y los más antiguos que dicen, pero Pelé ganó más mundiales, pero los maradonistas dicen, no, pero Maradona se echó el equipo solo al hombro, y Santi saldría y me diría, Messi. Después otro, no, Cristiano, ha hecho más goles que Messi. Entonces medimos las cosas como cuantitativa o a veces cualitativamente. En el tenis, por ejemplo, ¿cuál ha sido el mejor tenista de la historia? Tampoco hay consenso. Algunos dicen que Novak Djokovic porque es el que más Grand Slam ha ganado. Pero otros dicen, pero el juego de Roger Federer era bonito, ¿cierto? En el básquetbol tampoco. Yo sé que mi hermano José debe tener su jugador favorito, ¿cierto? Para él hay uno que es el mejor. Otros van a discrepar del hermano José. Entonces, cuando nosotros pensamos en la grandeza, pero vemos eso y pensamos en logros, en éxitos, en riqueza, por ejemplo, pensaríamos en los hombres más ricos del mundo y medimos la grandeza en base a eso. Y sabe que en el siglo XIX, William Booth fue el fundador del Ejército de Salvación. Él dedicó su vida a predicar el Evangelio entre los más pobres de Londres. Y en una ocasión, mientras sus colaboradores discutían sobre liderazgo y autoridad dentro de la misión, Booth escribió una carta con una sola palabra. Esta palabra decía, otros. Otros. Ese era el principio que debía gobernar su ministerio. Piensa primero en los demás. El mundo nos enseña a buscar reconocimiento en base a nuestras posesiones, nuestro prestigio. Siempre juzgamos que a alguien le va bien porque anda en un auto del año, moderno. Juzgamos que a alguien le puede ir bien porque tiene una casa grande en un sector acomodado, porque viaja y vacaciones o viaja una vez al año al extranjero, y medimos las cosas en base a eso.
Pero Jesucristo, y es interesante en este pasaje, enseña algo completamente diferente con respecto a la grandeza. Para él la verdadera grandeza no consiste en ser servido o en los logros, sino que consiste en servir. Y este pasaje que estudiaremos hoy nos muestra precisamente esa enseñanza. La última noche antes de ir a la cruz, mientras el Señor deseaba tener comunión con sus discípulos, ellos discutían de quién sería el mayor. ¿Quién sería el mayor? Y Jesús transforma esa discusión en una tremenda lección con respecto al servicio y la verdadera grandeza. ¿Qué buscamos cuando servimos al Señor? ¿Cuál es nuestra motivación en nuestro servicio? O más aún, ¿le estamos sirviendo? Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por poder estudiar y escudriñar tu palabra. Señor, dame de tu gracia para exponerla y a mis hermanos, Señor, oídos atentos y un corazón también para escuchar, Señor, y para que todos podamos ser edificados y desafiados por el consejo de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en medio nuestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál era el contexto que estaba pasando aquí cuando se produce esta discusión de quién sería el mayor? ¿Recuerdan en la etapa que estamos de la vida del Señor Jesucristo? Estamos en las horas previas a que Él, ¿cierto?, pasara por Getsemaní y viviera todo ese sufrimiento. Y el Señor Jesucristo se sienta con sus discípulos y expresa un anhelo profundo que hay en su corazón, y es lo que dice Él en el versículo 15 ahí de Lucas 22, cuando Él les dijo, y sale en signo de exclamación, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?» Ese es un anhelo del Señor de tener ese momento de comunión con sus discípulos, de tener ese momento de intimidad con ellos, porque eso significa la mesa. La mesa, y sobre todo en el contexto judío de ese tiempo, tiene que ver mucho con comunión, con intimidad, con cercanía, con amistad. Todos esos conceptos están relacionados con sentarse con alguien a comer a la mesa. Y hoy día no es muy distinto, sobre todo los que somos buenos para comer. Agradecemos, ¿cierto?, cuando alguien nos invita a la mesa. Y también disfrutamos invitar a alguien a la mesa. Porque cuando nos juntamos, ¿cierto?, a comer un asadito, a tomar un tecito, y siempre las conversaciones más íntimas se hacen en torno a la mesa. Entonces esto tenía ese concepto de cercanía. Y en el versículo 15, como leíamos, el Señor muestra ese deseo, ese anhelo de estar con sus discípulos. Y el Señor ahí da a conocer dos cosas importantes. Primero, es su anhelo, su deseo íntimo en su corazón de tener ese momento de comunión con sus discípulos, ese momento de intimidad. Y lo segundo es que Él tenía que padecer. Era necesario, Él tenía que padecer. Él sabía dónde iba, Él sabía que iba rumbo a la cruz, Él sabía que iba a entregar su vida por rescate por muchos. Y también, ¿cierto?, Él se lo había anticipado. Sin embargo, las situaciones contingentes de ese momento, sobre todo con relación a los sentimientos y a las emociones, estaban ahí en su límite. ¿Qué quiero decir con esto? Porque de alguna manera el Señor, sabemos que no era fácil el camino que Él tenía que transitar. Él ya sabía lo que se venía. Él después, y lo vamos a ver más adelante, Él ora pidiéndole al Señor que si es posible pase de Él esta copa, pero que no sea su voluntad, sino la del Padre. Porque era cargar con el peso del pecado a alguien que es santo y perder esa comunión con su Padre. Para Él eso era terrible. Y el Señor sabía que la hora había llegado, como dice en el Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? ¿Se iba a volver atrás? En absoluto. Él iba a seguir adelante cumpliendo el plan que Él venía a cumplir, dado por el Padre. Entonces, Jesús se sentó a celebrar la Pascua con sus discípulos y en ese mismo contexto Él instituyó la Cena del Señor, que fue de lo que se predicó el domingo pasado. El Señor se sentó con sus discípulos en una intimidad especial
escogió a esos 12 que estaban con él para ese momento culminante de su vida. Y era un momento marcado por el amor del Señor y la entrega del Señor hacia ellos. Es un momento precioso. Desde la perspectiva de los discípulos, había confusión. El Señor les dice que tiene que padecer, ya lo había anunciado antes, pero los discípulos hasta ese entonces no entendían plenamente cuáles eran los planes y los propósitos del Señor. De hecho, vemos que en el libro de los Hechos, antes que el Señor ascendiera, le preguntan si va a restaurar el reino en ese tiempo. Ellos todavía están esperando esa restauración del reino. Y el Señor, ¿cierto?, le responde que no les toca a ellos saber los tiempos y les da un mandato. Entonces, los discípulos, y por eso el Señor también les dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, porque el Señor conocía cómo ellos estaban en ese momento de mucha emoción. Ya me imagino que ellos ya sabían que el momento estaba muy cerca, por tanto estaban turbados, y el Señor le dice, no se turbe su corazón. Él conocía las emociones profundas, los temores que había en el corazón de sus discípulos. Pero sabe, todo esto que está pasando aquí está basado en el amor de Jesucristo por aquellos que había escogido. Esos mismos hombres que Él después enviaría a ser discípulos a todas las naciones, ¿cierto?, bautizando y enseñarles que guardaran todas las cosas, prometiéndoles que Él iba a estar con ellos hasta el fin de los tiempos. El amor de Jesús por quienes no merecían nada bueno era el centro de sus pensamientos en ese momento. Y esto siempre y me llama la atención porque los discípulos no tenían más mérito que otras personas para estar ahí en ese momento. Pero Él los llamó. Y si el Señor Jesucristo en ese momento no estaba pensando en Él, sino que estaba pensando en sus discípulos. Por eso cuando el Señor anuncia que uno de ellos lo va a traicionar, en el Evangelio de Juan se menciona que su corazón se estremece. Pero el corazón del Señor Jesucristo no se estremece por lo que Él va a padecer, sino que se estremece por el hecho de que Judas se iba a perder. Porque el Señor, y lo vemos, y dice cuando más adelante, dice en Lucas 22, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! Entonces ahí está el estremecimiento del corazón del Señor, porque el destino que le esperaba a Judas era un destino terrible. Entonces el Señor se estremece. Ahora, y los discípulos reaccionan, y conocemos por los pasajes paralelos, reaccionan a esa declaración del Señor de que uno de ellos lo iba a traicionar. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y me imagino que se arma una discusión. Otros le preguntan, Señor, ¿quién va a ser? ¿Quién te va a traicionar? Y ahí se arma una discusión. Sin embargo, esta disputa, aquí por el rato, como que termina rápidamente y cambia por la preeminencia en el reino del Mesías. Como dice el versículo 24, ¿quién de ellos sería el mayor? Y esto es lo que tenemos en este pasaje que vemos acá. Y antes de entrar a desarrollar lo que tiene que ver con la grandeza, hay algo que debemos entender y ver a la luz de este pasaje, que es la condición del corazón, la condición del corazón humano. Y es interesante cómo Lucas ordena los acontecimientos descritos acá para que de alguna manera nos quede claro que Jesús no escogió a estos discípulos por ser perfectos. Jesús no los escogió por su fidelidad o por su santidad. Al contrario, presenta esta seguida de hechos para mostrarnos de alguna manera que no se basó en ningún caso en sus méritos. Y fíjese que lo primero que vimos en este contexto, cuando el Señor desea tener esta intimidad con ellos, es que uno de ellos lo iba a traicionar. Uno de ellos lo iba a traicionar. Y el Señor, a pesar de saber eso, dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Y después, en el pasaje que vemos ahora, están discutiendo de quién iba a ser el mayor. Están preocupados de la preeminencia, como de lo que viene en el futuro. Ellos tenían su mirada en otra parte.
no estaban mirando lo que estaba mirando Jesús, por cierto. Ellos todavía no entendían lo que significaba el plan de Dios. Para ellos, y no entendían ni siquiera lo que significaba para ellos mismos. Y por eso Lucas ordena este relato para mostrar el contraste. Jesús deseaba tener comunión con ellos. Uno lo traicionaría. Los demás estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor, como quién iba a recibir más recompensa, quién iba a ser el más grande en medio de ellos. Y después se nos relata que uno, el más cercano, lo niega. Ese es el contexto y eso es lo que nos pone Lucas en este pasaje. Y estos tres incidentes muestran que esas personas no eran dignas por sí mismas de la consideración del Señor. Y yo pensaba, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Yo? ¿Qué mérito hay en mí para tener la consideración del Señor? Porque uno tiende a ver estos pasajes y decir, estos discípulos no entendían nunca. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que merece algo en realidad de parte del Señor? ¿Merece algo de parte del Señor? O sea, sí, merecemos una cosa, castigo y muerte. Eso es lo que deberíamos recibir. Y el Señor estaría haciendo lo que corresponde. Pero Él en su amor, porque también es un Dios misericordioso, amor, ¿cierto?, nos envía al Señor Jesucristo para que por medio de Él podamos tener salvación. Pero méritos, estamos igual o peor que los discípulos. Nosotros somos como los apóstoles, podríamos decir que quizás mucho peor. Pero el Señor es interesante y también en el pasaje paralelo a Juan 13 dice que el Señor los había amado y los amó hasta el fin. Qué maravilloso el Señor. Qué maravilla. Y yo pensaba también, siendo que no hay ningún mérito en mí, de lo imperfecto que soy, el Señor me ama. Me ama. Y no puedo sino solamente decir, wow, Señor. Y por eso, y por ese amor es que el corazón del Señor Jesucristo se ve de una manera tan cercana, tan condescendiente con aquellos hombres que no había por qué tener compasión de ellos. El Señor conocía el corazón de sus discípulos, de los apóstoles, y sabía quiénes eran ellos. El Señor no era un ignorante en esta materia. Y no solo que uno de ellos lo iba a entregar, sino porque todos ellos todavía tenían corazones egoístas y vidas centradas en sí mismos. El orgullo era lo que gobernaba las vidas. El orgullo es lo que gobierna nuestras vidas. El yo, ¿cierto? Nuestro egoísmo. Y ahora vamos a ver, entonces, cuando entendemos el corazón, y vamos a ver tres eventos que nos ayudan también a ver cuál es la condición de nuestros corazones. Y cuando uno lo piensa y dice, bueno, ¿por qué Él me eligió a mí? ¿Por qué me escogió a mí antes de la fundación del mundo para que yo procediera en arrepentimiento y fe y caminara en los caminos del Señor? ¿Por qué yo? Y eso es algo que nunca debe dejar de asombrarnos. Nunca debemos pensar, hermanos, que haya algún mérito en nosotros, salvo en proceder a arrepentimiento, si es que eso se puede llamar un mérito. No hay nada. Y Jesús tenía su mirada puesta en ese propósito, en que Él había venido a salvar y a buscar lo que se había perdido, sin centrarse en sí mismo ni en el sufrimiento que Él esperaba. Y veamos este incidente, lo he llamado la verdadera grandeza. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Los discípulos, al igual que nosotros, concebían la grandeza como la prominencia en el reino de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo les iba a indicar el verdadero camino a la grandeza. Lucas nos indica que estos discípulos estaban disputando entre ellos de quién sería el mayor. Y claro, uno podría pensar, bueno, estaban en una situación límite, ya el momento final se acercaba, entonces todo eso los tenía medio turbados y estaban discutiendo sobre esto de quién sería el mayor y bueno, como que se equivocaron. Pero este no es el único episodio donde los discípulos están
discutiendo esto. Vamos ahí en el mismo Lucas, capítulo 9, versículo 46 al 48, un poquito más atrás. Fíjese lo que dice ahí Uy, se escuchó como un eco. Sí. Fíjese lo que dice en Lucas 9, del 46 en adelante. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Entonces, el mismo problema de fondo, tiempo antes de que sucediera esto. ¿Qué nos demuestra eso? Que ese problema estaba arraigado en el corazón de los discípulos. Porque ya no era primera vez que eso se estaba discutiendo. Entonces, y fíjese ¿qué anuncia el Señor previamente a esta disputa que vemos ahí en el 9:46. Anteriormente el Señor les dice, y maravillándose todos en el versículo 44, dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Entonces, el Señor ya les estaba diciendo ahí que Él tenía que padecer, que Él iba a ser entregado, y ellos ya estaban pensando y discutiendo de quién de ellos iba a ser el mayor. Porque quizás estaban pensando, ya el reino se acerca, y bueno, somos 12, alguno de nosotros tendrá que ocupar un lugar más elevado en el reino del Señor. Si pensamos en el reino con las estructuras que tenían esos, que son bien piramidales y verticales, no pueden haber 12 generales. ¿Ah? Tiene que haber un general y después venir abajo, ¿cierto? Los otros grados que los desconozco. Pero me imagino que ellos pensaban en algo así. Y aquí el Señor, ¿cierto? Y otra vez como vemos que el Señor tiene su mirada puesta en el plan del Padre, mientras los discípulos tienen la mirada puesta en el lugar que ellos iban a ocupar. Y también si vamos al Evangelio de Marcos, fíjese que en Marcos capítulo 10, del versículo 35 al 45, dice ahí en el 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. O sea, los lugares más importantes. Bueno, ahí el Señor les dice: ustedes no saben lo que piden. ¿Y qué pasó con el resto de los discípulos en el pasaje? Se enojaron. Se enojaron. Y ellos se enojaron porque dijeron: ¿cómo se le ocurre andar pidiendo eso? No están preocupados de lo eterno. Probablemente ellos se enojaron porque querían lo mismo y dijeron: estos se nos adelantaron. Y llegaron primero al Señor a pedirle lo que todos nosotros queremos. Entonces ahí vemos que este pensamiento estaba en el corazón de ellos. Entonces, ¿sabe cuál es el corazón del problema? El problema del corazón. Leí esa frase y me gustó. Ese es el corazón del problema. El problema del corazón. Porque nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es engañoso, queremos obtener esa grandeza que entendemos como grandeza, esos lugares de preeminencia, ser vistos, pero eso es lo que nuestro corazón quiere. Ser admirado, ser famoso. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor para nosotros? Por eso el corazón del problema está en nuestro corazón. Y los discípulos, al igual que nosotros, estaban con eso arraigado en su corazón. El centro del mundo pasaba por ellos mismos. Ellos entendían que todo debía girar de alguna manera en torno a ellos, y eso es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Todo gira en torno a mí, en mis problemas, en mis dificultades, en lo que yo estoy viviendo, en lo que yo estoy padeciendo, en lo que estoy logrando. Todo gira así. Y sabe que muchas veces, y los creyentes, seguimos luchando con eso.
Muchas veces vemos incluso la iglesia como un lugar que tiene que estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la iglesia. Porque nos centramos en nosotros mismos. Yo me acuerdo que una predicación que una vez escuché por Spotify del pastor Pelufo, que la denominaba El secreto para ser feliz. Creo que así era el nombre, no me acuerdo, así. Y finalmente el fondo de la predicación era que uno tenía que dejar de pensar en uno mismo y pensar en otro. ¿Y qué será el secreto para ser feliz? Preciosa predicación. Entonces, ese es nuestro problema. Y nosotros seguimos luchando con eso. Y eso es algo que está profundamente arraigado en el egoísmo del corazón humano. Y por eso esta situación que Lucas detalla deja al descubierto el verdadero corazón de estos hombres, que después llegan a ser, no lo olviden, las columnas de la iglesia y los portadores del mensaje más extraordinario que se ha transmitido y que se transmitirá por los siglos. Los discípulos eran simplemente hombres pecadores no muy diferentes a nosotros, no muy diferentes a usted y a mí. Eran egoístas, vanidosos, orgullosos, hombres que tenían puesta la mirada en ellos mismos y no en los asuntos eternos. Hombres que buscaban sacar provecho de su relación con el Señor Jesucristo. Nada más que hombres con una mirada terrenal, hombres ambiciosos. Ellos querían tener el primer lugar. Estos hombres no eran conscientes en ese momento que aquel que comía con ellos, que hablaba con ellos, que los instruía, sabía exactamente en lo que consistía la verdadera grandeza. Y él lo sabía por su propia experiencia. Y Jesús, Él era y es el más grande, eterno y soberano del universo. Nadie puede disputar la grandeza del Señor Jesucristo. Nadie. Y aún así estaba con ellos como uno más. Y por eso, y como hemos mencionado, eso estaba en lo profundo de su alma y estos hombres tenían cegado su entendimiento sobre la gloria de Jesús. Aunque ellos habían presenciado, 3 de ellos habían presentado la transfiguración del Señor y vieron su gloria. Habían presenciado los milagros y las obras que el Señor Jesucristo había hecho. Anhelaban hacer lo que el Señor Jesucristo hacía, pero no anhelaban su vida de dedicación. No anhelaban su vida de entrega. Ellos no eran capaces de ver eso. La oscuridad no puede comprender la luz, del mismo modo quienes buscan lugares de honra no pueden entender la mente de Cristo, porque lo vemos desde nuestra perspectiva humana, y ellos no eran capaces de verlo. Cristo se despojó, se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y el proceso de Cristo es increíble. El Señor Jesucristo desde la gloria vino al basural y de acá a la gloria. Y nosotros queremos llegar a la gloria rápidamente, sin pasar nada más. Volvamos al pasaje. El Señor Jesucristo toma este incidente y lo transforma en una lección importante para enseñar lo que es la verdadera grandeza. Cuando observamos, y es interesante cuando uno observa cómo el Señor Jesucristo interactúa y conversa con sus discípulos, uno puede entender también qué es lo que es el verdadero discipulado. Y el verdadero discipulado es más que un manual o un libro con ciertas cosas que vamos completando, sino que es una comunión constante, conversaciones donde se ocupan distintos incidentes para ir trabajando y ayudando, ¿cierto?, a formar el carácter de quien se está discipulando. Entonces, es aprovechar cada momento para edificarnos unos a otros. Ahí está la raíz del verdadero significado. Y eso es lo que pasa con Jesús, no sé si se dan cuenta. Está con los discípulos tienen una actitud específica frente a Él, y Él dice, ya, esta es la oportunidad para enseñarles. Aquí yo les voy a enseñar cuál es la verdadera grandeza, cuál es lo que tiene que estar detrás del verdadero servicio y corregir esos conceptos equivocados. Y el Señor lo hace en 3 partes y Él va a contrastar esta visión de ellos. Y lo que va a hacer es que Él va a contrastar la grandeza, va a contrastar
esas dos visiones. Después Él va a ejemplificar esa grandeza. Y por último va a recompensar la grandeza. Y la manera que lo hace el Señor Jesucristo es muy especial. Fíjese que Él podría haberse enojado con ellos y hubiese tenido razón. Si yo hubiese sido el Señor Jesucristo, lo primero que le hubiese dicho, ¿de nuevo con lo mismo? ¿De nuevo con lo mismo? O sea, estoy hablando que voy a padecer, tengo que morir, y ustedes preocupados de eso, yo me voy y los dejo solos. Pastor está conmigo. Gracias, pastor, porque no me hace sentir tan... Pero yo no soy el Señor Jesucristo. Y como veíamos al principio, Él los ama y Él ocupa eso para instruirlos una vez más. Para instruirlos, ¿no? Yo no sé cómo hubiese reaccionado usted. Yo ya dije cómo hubiese reaccionado yo. Y yo lo hubiese... Bueno. Pero bueno, no soy yo y es el Señor Jesucristo. Y veamos cómo el Señor Jesucristo actúa con ellos. Versículo 25 en adelante. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aún en este momento tan difícil de la vida del Señor, Él muestra una paciencia con sus discípulos que es admirable. Él no se irrita, no se desanima, aunque ellos muestren esa ambición carnal que Él ya había corregido en un par de ocasiones antes. Sin embargo, ellos seguían en lo mismo, corazones endurecidos, entendimiento limitado, un espíritu centrado en sí mismo, etc. Jesús sabía que ese era el problema de ellos. Jesús sabe, y el Señor Jesucristo sabe que eso en ellos ha de cambiar. En ellos ya se había sembrado la palabra. El Señor sabe que después vendría el Espíritu Santo y haría la obra en ellos de transformar sus vidas. Por tanto, el Señor actúa con paciencia con ellos y los vuelve a instruir. Y el Señor sabe que Él va a ver un cambio sustancial en ellos. Por eso también, y por su amor, y porque Él es perfecto, Él no se irrita, no se enoja con ellos, no los reprende, sino que se toma el tiempo para poder corregirlos y corregirlos con firmeza, pero con un amor impresionante. Y lo mismo hace con nosotros, hermanos. Con paciencia el Señor les va a explicar otra vez y por última vez el sentido verdadero de la grandeza. Y lo hace contrastando la visión del hombre con la visión de Cristo y la visión del reino. Fíjese lo que dice el pasaje. Dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no si vosotros, les dice. Entonces, y ahí después sigue diciendo y le hace unas preguntas. Mire, ahí tenemos la grandeza contrastada. ¿Cuál es la visión del hombre? El hombre considera la grandeza, como les dije yo en mi encuesta, mucho menos representativa, por cierto, que la que hizo el hermano Ángel, porque eran solamente 3, pero no dudo en que es lo que tenemos todos en el corazón, porque es lo que también está en mi corazón. ¿Qué es lo que consigue el mundo? La grandeza, autoridad, poder y todas esas cosas. Entonces el Señor, ¿cierto? Y de ahí vienen, me imagino yo, los deseos de tener lugares de prominencia en el reino, porque así se concibe la grandeza. Me imagino que ellos no querían llegar al reino a lavar pies, querían tener lugares de prominencia. Ellos eran personas comunes, pecadores aún en proceso de transformación. Y como ese cambio aún no estaba completo, ellos veían las cosas desde ese punto de vista, un punto de vista terrenal. Y por eso el Señor les dice y pone como ejemplo a los reyes de las naciones. De ellos dice, ellos tienen un poder cierto autocrático. Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces habla de señorío, de autoridad. Y ese es nuestro concepto de grandeza. Y imagínense los reyes de esa época, porque hoy día el poder está dividido en 3, al menos en
en las democracias tradicionales. Está el presidente, el poder ejecutivo, están los tribunales, el poder legislativo, y en el Congreso el poder legislativo. Entonces el poder ya, pero está dividido. Y hay controles, y existe la Contraloría, y una serie de otras instituciones que controlan el Estado. Pero en ese tiempo no había eso. Los reyes concentraban absolutamente todo el poder y no había nada que se pudiera contraponer a ello. Y si usted se contraponía, adiós. Era así. Y vaya usted a alegar. También le pasaba lo mismo que el que se acababa de ir. Entonces, claro, uno miraba a estos reyes y decía, wow, reyes con mucha autoridad. Hoy día los presidentes, la gente los insulta y no respetan ninguna autoridad. Pero en ese tiempo, un rey era temible, porque tenían todo ese poder y esa autoridad. Entonces, el Señor de alguna manera dice, ¿esto es lo que ustedes quieren? ¿Ese es realmente el lugar que ustedes están buscando? ¿El de esos reyes? ¿Y sabe qué? A mí me llamó mucho la atención, pero se usa una palabra muy interesante para designarlos, aquí en el versículo 25, cuando le dice son llamados bienhechores. Y esa palabra en el original, que se traduce también como benefactor, era el conocido título dado a Ptolomeo, que era uno de los generales que tomó cuando se dividió el reino después de Alejandro Magno. Él no tenía hijos. Entonces el reino se dividió en 4 y tenía 4 generales. Como él no tenía hijos, al redividirse el reino, cada uno de esos generales tomó parte de ese reino. Y lo que correspondía a Siria y parte de Israel, estaba Ptolomeo, que tenía el título de benefactor. Entonces, y él era conocido por los judíos como un hombre tirano, un hombre malvado, alguien que ellos odiaban. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dice, le habla de los reyes y son llamados bienhechores, en la mente de quienes escuchan viene Ptolomeo. Entonces el Señor dice, ¿eso quieren? ¿Para eso ustedes quieren estos lugares de preeminencia? Entonces, ¿para eso ustedes quieren tener autoridad, poder, fama, reconocimiento? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Claro, estamos hablando del siglo I. ¿Ha cambiado hoy día la perspectiva? No. La gente quiere, es lo mismo, quieren poder exactamente lo mismo. Y eso es lo que importa, y eso es lo que le importa a la gente. Muy pocas personas quieren vivir de forma anónima, pasar desapercibidos. La mayoría de la gente busca reconocimiento, lucha, ¿cierto?, por él, ya sea en la política, en el deporte u otro ámbito. Porque el deseo de ser aplaudido y reconocido está en el corazón. Veíamos en la mañana que hoy día, ¿cierto?, teníamos que sufrir como un buen soldado. ¿Cómo usted cataloga que alguien ha tenido una buena carrera militar? Es porque cuando llega al alto mando del ejército. Si no, usted dice no. O algún profesional, porque llega a la alta dirección de alguna empresa. O el atleta, ¿cómo usted mide su éxito? ¿Cuántas medallas, cuántos campeonatos, cuántas carreras ganó? El labrador, ¿cuántas tierras tiene? Si tiene quizás gente trabajando. Entonces medimos el éxito por esas cosas. Y muy pocas personas quieren vivir como en ese anonimato. Nabucodonosor es un ejemplo de eso. Después que el rey Nabucodonosor le dice a Daniel que le revele el sueño, él, cierto, después de un tiempo caminando, y ve Babilonia, esa gran ciudad que yo edifiqué, ¿para gloria de quién? Para él. ¿Y qué pasa después con Nabucodonosor? No vamos a ir al pasaje por un tema de tiempo. En su mente, ¿cierto?, el Señor lo deja viviendo como un animal, una bestia salvaje, hasta que él entiende y reconoce quién es el Señor. Entonces, en el Edén, Adán y Eva sabían que no tenían que comer del árbol. Pero vieron, ¿cierto? Eva vio que el fruto era codiciable, que era agradable. Fueron engañados por Satanás. Otra vez el orgullo del hombre. El orgullo es eso lo que nos hace caer. Y sabe, algo similar pasa en la iglesia, y hay un ejemplo acá.
Si nos vamos ahí a Tercera de Juan, acompáñame a Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Tercera de Juan, versículos 9 y 10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. La iglesia no está ajena a esto que está en el corazón del hombre. No vaya a ser que entre nosotros esté ese mal de Diótrefes y queramos, ¿cierto?, lucirnos nosotros y no pensar en la obra. Muchas divisiones ocurren por estas causas. Entonces, por eso el Señor muestra que el problema es más profundo. Por eso que en lugar de reprenderlos, el Señor les enseña. Y el Señor, después que les muestra este ejemplo de cómo es la grandeza vista desde el punto de vista del hombre, les dice: mas no así vosotros. No así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Es fácil entender esto, lo que dice el Señor, pero que cuesta aplicarlo. Que cuesta aplicarlo. Jesús enseña que el mayor debe ser como el más joven y el que dirige como el que sirve. En el reino de Dios no se buscan títulos ni poder. El más grande es el más humilde. Probablemente fue en ese contexto que el Señor tomó la toalla, ¿cierto?, y el librillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, que lo podemos ver en el pasaje paralelo de Juan. Y quizás, yo no lo sé, porque no tenemos eso, pero quizás fue en ese momento cuando ellos estaban discutiendo eso y el Señor les muestra esto del servicio. Y por eso se nos llama, ¿cierto? Y podemos decir que debemos servir. El Señor quizás muestra ahí en ese momento, con su ejemplo, lo que realmente significa la grandeza. Él, todopoderoso, el único digno, el único grande, realmente grande, estaba ahí y le lava los pies a sus discípulos. ¿Usted sabe quién era la persona encargada de lavar los pies a los invitados? Los esclavos. Y la palabra aquí que se traduce como siervo es esclavo. Claro, siervo suena un poquito más bonito, ¿cierto? Cantamos: siervos de Jesús, hombres de verdad. Esclavos. Esclavos, eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Entonces, podemos decir que debemos servir, llamarnos siervos, pero cuando uno va entendiendo lo que es ese título, no lo merecemos. Ni siquiera merecemos llamarnos siervos del Señor Jesucristo. Entendemos que el que sirve es el más grande, pero vivirlo es difícil. Ninguno alcanza ese estándar. Ninguno de nosotros lo va a alcanzar, porque hacerlo de forma plena sería ser como Cristo. Pero a veces ni siquiera nos acercamos un pelo. Probablemente tenemos una visión más romántica del servicio, pero al mirar a Cristo vemos lo que realmente significa ir a la cruz, soportar acusaciones, sin vengarse, guardar silencio, como el cordero llevado al matadero, cumpliendo lo que se dice en Isaías 53. Eso es servir. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a ese servicio? Jesús soportó las burlas y Él permaneció en la cruz. Pero no porque Él no podía librarse de la cruz. Él permaneció en la cruz por amor. A usted, a mí, a todos. Eso fue lo que lo mantuvo en la cruz. Porque el Señor podría haberse soltado, Él tenía todo para hacerlo. Y cuando hablamos, y les decía, hablamos y vemos esto, el servicio no es tan simple como nosotros pensamos.
Y él termina su enseñanza con una pregunta. Dice, ¿quién es el mayor? Dice, ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Obvio, si eso es lo que entendemos nosotros por grandeza. Al que lo sirven, ¿cierto? Al que lo atienden en la mesa. Ese es el grande. Pero el Señor después dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesucristo, ¿cierto? El Verbo encarnado, en quien por Él y para Él se crearon todas las cosas. Él estaba ahí en medio de ellos como el que sirve. Y claro, y hoy hablamos de servicio quizás sin el contexto que lo que tenía la Biblia. Pero como les decía, en el primer siglo, servir significaba esclavo. Era el nivel social más bajo y despreciado. Nadie quería hacer eso. Los esclavos hacían las tareas domésticas, por tanto eso significaba una humillación profunda. Por eso debemos también entender las palabras desde el contexto que fueron escritas. Y Jesús plantea esa pregunta clave: ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Como decíamos, según nuestra concepción, el que se sienta a la mesa. Pero el Señor afirma lo contrario. Lo que realmente importa es el que sirve, es decir, el esclavo. Para griegos, romanos, judíos era una posición denigrante. Ser esclavo era lo más bajo de la escala social. Pero el verdadero servicio, y lo pone y dice el Señor, es el de un esclavo. ¿Se nota en el contraste que hace el Señor entre la grandeza y muestra a los reyes y lo que es el verdadero servicio? Entonces, el Señor le muestra a sus discípulos ese contraste. ¿Qué carácter se requiere para vivir ese servicio? Humildad. Humildad. No pensar menos en uno mismo, sino dejar de pensar en uno mismo. Ese es el verdadero estándar. ¿Quién lo podrá alcanzar? ¿Quién se acerca a eso? Y en esas horas antes de ser entregado, Jesús no estaba pensando en sí mismo, sino en sus discípulos, en cumplir el propósito del Padre. No solo enseñó el servicio, sino que lo ilustró con su propia vida. Eso es extraordinario. Fíjese, cuando usted está pasando por un momento de dificultad y se lo cuenta a un amigo, a un cercano, y el amigo le sale con otra cosa o con el problema que él tiene, ¿cómo se siente usted? Pésimo. Oye, estoy contando mi problema y tú me sales. O a veces salen con una cuestión, nada que ver, así como para desviar el tema. Y uno se siente mal. Imagínese el Señor las horas antes de su padecimiento y los discípulos salen con eso. Pero el Señor en su amor, en su paciencia, en su humildad, les enseña. Y después les ejemplifica la grandeza. Dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y es asombroso porque, como decíamos, el Rey del universo, todopoderoso, el único que no necesita a nadie y merece ser servido, Él estaba aquí como el que sirve. Jesús se presentó como el que sirve, ofreciéndose como un modelo de ese servicio. Y Jesús estaba diciendo en esencia que Él había actuado como un esclavo, pues eran los esclavos quienes lavaban los pies que llevan a la casa, si vemos en el contexto de todo lo que pasó en ese momento. Y por eso dije, si él les dice, si yo, Señor, Maestro, he hecho esto con ustedes, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Así estoy yo en medio de ustedes. Por tanto, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero el mayor servicio que el Señor hizo fue morir en la cruz por los pecadores, por nosotros los pecadores. Ese fue su mayor servicio, pagar por los pecados, cumpliendo en ellos la labor de siervo. Y fíjese lo que Pablo exhorta a la iglesia ahí en Filipenses capítulo 2. Acompáñeme ahí, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Entonces dice y exhorta a Pablo a la iglesia en Filipenses y a nosotros también. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa humildad, esa paciencia del Señor, ese amor. Haya pues en vosotros ese mismo sentir. Que no, dice, el cual en siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo. Esa es la palabra que está ahí. Siendo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es servir. Eso es servir a los ojos de Cristo. Entonces, cuando vemos ese estándar, entendemos que en realidad nosotros estamos intentando hacerlo. Ese es el estándar que el Señor Jesucristo nos deja. Eso es servir. El Señor del universo descendió para darles lo que necesitaban. Y así como Él, después de dar su vida, Él fue exaltado, también sus discípulos van a ser recompensados. Y esta es la parte maravillosa y vemos la gracia del Señor. Cristo no solo enseñó acerca del servicio, Él mismo lo vivió. Por tanto, el llamado es a seguir su ejemplo. Sigamos el ejemplo de Cristo. Sirvamos a nuestros hermanos con amor. Mire, no espere reconocimiento. No esperemos reconocimiento. Usted siempre sirva. Porque el que no sirve, no sirve, como dice el dicho. Por tanto, usted simplemente sirva, no espere reconocimiento, no espere que el pastor le diga, bien, hermano, usted simplemente hágalo. Siga el ejemplo de Jesucristo. Y recordemos que el verdadero discipulado se demuestra con una vida de servicio sacrificial que usted puede hacer con su hermano. Ame a su hermano y sírvale. Sin perjuicio de eso, el Señor les muestra que esa grandeza va a ser recompensada. Y aquí vemos lo tercero. Y el Señor hace cosas extraordinarias con hombres que no merecían nada. El Señor hace cosas extraordinarias con nosotros, siendo que no merecemos nada. Fíjese, volvamos ahí al pasaje. Y aunque ellos tenían esa idea equivocada de la grandeza, y aún ellos eran orgullosos y buscaban el reconocimiento, fíjese que el Señor, Él los corrige y aún así les promete una recompensa. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y ahí tenemos la grandeza después recompensada. Dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Entonces, ellos no calificaban por sus méritos, pues aún tenían la mirada terrenal y temporal. Sin embargo, el Señor destaca algo, destaca su permanencia, destaca su perseverancia. Y ¿merecían igual, a pesar de eso, merecían recompensa? No, porque ellos no siguieron a Jesús también por iniciativa propia. Él los llamó por ningún mérito que hubiese en ellos, y Él los recompensa no por lo que son, sino por lo que Él es, por lo que es Cristo. Y después el Señor, de corregir con una sabiduría, una gracia, un amor maravilloso su error, el Señor destaca su lealtad, porque ellos fueron fieles. Recuerden que uno se perdió. Estos otros 11 permanecieron fieles, a pesar de todos sus errores, permanecieron fieles. Nosotros, hasta ahora, permanecemos fieles a pesar de nuestros errores. El desafío es a seguir permaneciendo fieles y disminuyendo, por tanto, esos errores. Fíjese, y es interesante y es maravilloso que cada buena acción, cada pensamiento noble, cada acto de generosidad, por pequeño que sea, es reconocido y recompensado por el Señor. Y Él pasa por alto nuestras fallas y valora que sigamos creyendo en Él y permaneciendo en Él. Ahora, eso no tiene que ser la motivación para servirle, por cierto. Pero es increíble que a pesar de nuestro servicio, que no doy el ancho yo para lo que me pide el Señor, a pesar de eso el Señor me recompensa. O sea, me espera la gloria eterna, hermano. A pesar de lo que soy. A pesar de cómo somos. Entonces, como decía, estos hombres habían tenido muchas deficiencias, pero ellos permanecieron con el Señor. Por eso Él les asegura un lugar en el reino.
Y cuando el Señor les enseñaba que el reino no es fácil, en lugar de buscar grandeza, deberían entender que el mundo los iba a odiar por su causa. Y eso es lo que ellos iban a empezar a entender de a poco. El Señor le enseña a sus discípulos que su reino se recorre por un camino difícil, no de aplausos, no de gloria externa. Los creyentes vamos a entrar al reino del Señor también como Él, en medio de tribulaciones, de aflicciones. ¿Usted vive tribulaciones y aflicciones hoy? Las vivimos. Y es parte de... Pero tenemos la promesa del Señor que Él va a volver y vamos a ir a vivir con Él. Y si usted hoy día no tiene esa seguridad, es el momento para creer, para entregar su vida a Cristo, arrepentirse de sus pecados y tener también esa misma esperanza, comenzar a servirle, comenzar a entregar su vida a Él, que es como mejor se puede invertir el tiempo. Y el Señor en ese reino celestial le promete, ¿cierto?, a sus discípulos, a sus apóstoles, especialmente a ellos, para ellos. Dice, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso es para ellos, para los 12. Judas se perdió. Lo reemplazaron, ¿cierto?, por Matías. También está Pablo. No nos vamos a meter en eso ahora, pero eso será para otra, lo dejo planteado. No me voy a meter en la pata a los caballos. Pero eso es para ellos. Entonces, muchas veces fallamos. El Señor es fiel y recompensa a aquellos que permanecen fiel. Hermano, perseveremos. Perseveremos en la fe. Caminemos con Cristo cada día y confiemos en sus promesas. ¿Sabe? El Señor ve cada acto de fidelidad. Lo ve. Y ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer por Él es en vano. Ninguno. Hermanos, para terminar, este pasaje nos deja enfrente a una decisión que no podemos evitar. Los discípulos, como veíamos al principio, discutían entre sí quién sería el mayor. Jesús respondió con una verdad que cambia completamente nuestra forma de pensar. Mas yo estoy con vosotros como el que sirve. El Rey del universo, no vino a buscar reconocimiento. Él no vino a ocupar un trono terrenal. En ese momento, Él vino a servir y finalmente a entregar su vida en la cruz. Y ese es el camino, si ese es el camino del Maestro, el camino de los discípulos no debe ser muy distinto. No debe ser distinto. Por eso la pregunta que queda para cada uno de nosotros, mis hermanos, es súper simple. ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo o estamos observando de lejos? Muchos creyentes saben que deberían servir, porque lo sabemos. Eso se nos enseña y la palabra es redundante en lo que revela el servicio. Cantábamos siervos de Jesús. Cristo está buscando obreros y cantamos eso. Pero muchas veces, al igual que en la encuesta que hacía nuestro hermano Ángel, no tengo tiempo, no estoy preparado. No, pero es que otros pueden hacerlo mejor que yo. Mire, si usted espera estar completamente preparado para servir al Señor, se va a morir esperando. Si usted espera el ministerio perfecto para servir al Señor, se va a morir esperando. Y si usted espera el tiempo perfecto para servir al Señor, se va a morir esperando. Porque la Escritura dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. A otros. Dios no salvó un pueblo para que se siente a mirar. Dios salvó a hombres para servirle. No somos espectadores, somos siervos, somos esclavos. La verdadera grandeza del reino no está en el reconocimiento, ni en el título, ni en el lugar que ocupamos. Ahí no está la verdadera grandeza. La verdadera grandeza está en que pertenecemos a Cristo y permanecemos en Cristo.
Esa es la verdadera grandeza. Y por Él tenemos todo lo que tenemos. Y si Cristo sirvió, nosotros también debemos hacerlo. Por eso hoy el desafío, mis hermanos, es claro. Dejémonos de excusas y comencemos a buscar oportunidades para servir. Mire, sirva en lo pequeño, sirva en lo invisible, sirva donde nadie aplaude. Porque un día, cuando esté delante del Señor, el Señor le recompensará y le dirá: bien, buen siervo y fiel. Que Dios nos ayude y nos conceda la gracia de dejar de buscar ser grandes y comenzar a vivir una vida como verdaderos siervos de Cristo. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, Señor, con nosotros, siendo, Señor, tan imperfectos. Tú nos amas, Señor, nos corriges con amor. Ayúdanos, oh Señor, a servirte. Ayuda y hacerlo, Señor, con la motivación correcta. No buscando reconocimiento ni aplauso, sino, Señor, hacerlo por amor a ti y por retribución a todo lo que tú, Señor, has hecho, haces y harás por nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la motivación correcta y que con nuestras vidas, Señor, podamos alabarte, podamos servirte y que por sobre todo, Señor, el nombre de Cristo sea exaltado, Señor. Te alabamos en esta tarde, te damos las gracias y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén.